El Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor. Al nombre sobre todo nombre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Padre, por este día bendito que tú nos has permitido tener. Gracias por todo tu apoyo, por toda tu bendición, por toda tu unción. Gracias por este momento que nos permite vivir y estar cerca de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Te pedimos que esta tarde en el nombre de Jesús puedas derramar todo el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo para llenarnos de sabiduría, entendimiento, dirección y conducción. Y que todo lo que se hable acá sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Purifica nuestras vidas a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y restauranos y libéranos, y que todo lo que podamos hablar esta tarde sea la verdad, esa verdad llamada Jesús en nuestras vidas. Mamita linda, en el nombre de Jesús te pedimos que estés con nosotros esta tarde, que intercedas en el amor y en la bendición, que nos cubras con tu manto poderoso y que nos rodees con tu rosario bendito. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que esta tarde selles este lugar con el sello bendito de tu Santo Espíritu y lo unjas con la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Esta tarde tenemos la grata presencia de Edwin Noriega, el pana. Edwin, bienvenido, buenas noches, gracias por compartir con nosotros y darnos la oportunidad de estar en este tema, en el Cristo que yo creo. Sí, Enrique, bueno, muchas gracias. Con Edwin pues nos ha unido una amistad en el Señor muy linda.
de mucha honestidad, de mucho caminar, de mucho apoyarnos en este proceso. Y gracias al apoyo de él, pues hemos tenido muchas bendiciones nosotros en el ministerio. Nos abrió las puertas en Emmaus Radio, me recuerdo cuando nos conocimos. Pero hoy, gracias a Dios, ha sido una linda amistad y un fundamento muy lindo en el caminar. Así que te dejamos con todos ellos en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Enrique, por la invitación y, por supuesto, a quienes acá detrás de cámara también nos acompañan esta noche, a Fernando, a Carmelina y a quienes también están acá presentes en este momento acá en el ministerio. Bueno, Enrique, precisamente cuando me hablabas ayer, te compartía y te decía, mira, qué buen tema que habláramos en el Dios en que yo creo. Porque decir yo creo en Dios, cualquiera. De hecho, dice la palabra de Dios que hasta los demonios saben reconocer dónde está Dios. Y le tienen miedo, por supuesto. Pero creer en Dios, para nosotros como católicos, como cristianos, es una cuestión que es un punto de honor. Porque creo en Dios, pero a veces no le creo a Dios. Y nos encontramos en una dicotomía de creerle, pero a la vez no creerle. Creo en Dios, por supuesto, me confío, creo en Dios porque sé que Él me va a sacar de las tinieblas, creo en Dios porque sé que ha muerto por mí en la cruz, creo en Dios porque es misericordioso, porque es un Padre de amor. Pero a veces el temor propio del ser humano no me permite creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle en esa palabra que Él ha dejado para que yo, en la confianza que tengo, pueda caminar. Y yo comenzaría, Enrique, cuestionando a quienes se encuentran acá presentes y a quienes están a través en este momento de la transmisión acá a través de la página de Del Quirios. Y yo comenzaría cuestionando de una manera muy básica. ¿En qué Dios cree usted? Estoy seguro que me va a decir que usted cree en un Dios y, por supuesto, como Iglesia Católica nos debemos en este hermoso credo y podemos decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en Jesucristo, su Hijo único, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Y viene allí, de manera directa, nuestra concepción como católicos, muy bien esbozada, planteada y detallada en ese catecismo de la Iglesia Católica. Pero en la vida personal, más allá de ese credo, ¿en quién creemos o cómo le creemos? Enrique, a mí me impacta saber que en la propia Eucaristía Dominical, nosotros los cristianos, los católicos, después de escuchar la reflexión de la palabra en la homilía, el Padre inmediatamente avanza al credo. Y avanza al credo porque es allí donde los cristianos renovamos esa promesa bautismal. Es allí donde renovamos nosotros en qué creemos como tal. Inmediatamente después escuchamos las peticiones. O sea, si creemos en Dios, nos confiamos directamente en Él. Pero la pregunta, vuelvo y la hago otra vez, ¿en qué Dios cree usted? ¿Y usted le cree a Dios? Porque si así fuese, Enrique, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿En qué Dios creo yo? ¿Por qué tanta inseguridad? De manera directa, Enrique. Porque hace desobediencia. Aparte de, que ya vamos para allá también, ¿no? Aparte de. Enrique, hace poco, unos meses atrás, vine un día, me senté contigo acá a conversar. Agradezco una conversación muy nutrida, muy llena del Espíritu Santo. Gracias. Y cuando me decía Santiel, para la oportunidad de acompañarles, pues el tema era este, porque nace de allí, de ese al Dios a quien yo le creo, para quien yo le sirvo, a quien yo trabajo. Esas oraciones que no quedan regadas en el aire. Y yo voy a comenzar precisamente por la primera cita bíblica que tenemos preparada para esta noche, que es Juan 3:16. Porque dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea, vamos a resaltar allí, crea en, y mire, póngalo en letras negrillas, grandes, cursivas, y súbele de 16 normalmente, póngalo en 32 Arial si usted quiere, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Wow, Enrique! Para que todo aquel que crea en Él.
Y el evangelista Juan recarga ese en. No quedó para que todo aquel que crea, o sea, él no dijo para que todo aquel que crea tenga vida en abundancia, no dijo en él. Y es creerle a Dios, es creer en sus promesas, es creer en lo que Él nos ha dejado acá en su palabra. ¿Acaso nos ha dejado solo? Después de la cruz, nos ha dejado el Consolador, el Paráclito. ¿Acaso nos ha abandonado? Y cuando decimos yo creo en Dios, comenzamos entonces aquella inquietud al despertar la mañana porque tenemos preocupaciones, porque tenemos angustia, porque tenemos miedo, caemos en depresión. Pero entonces, ¿en qué Dios creo yo? ¿A qué Dios le creo yo? ¿Dónde está mi Dios? Preguntarían quizás en aquel momento, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Si es en Él en que yo creo. Y Enrique, pensándolo de manera directa, cuando yo digo, yo creo en Dios, cuando yo me confío en su promesa, cuando yo me confío en su palabra, es porque sé que no voy a estar solo. Claro, muchos dirán, bueno, es fácil para ti decirlo en este momento porque no estás padeciendo un cáncer. No estás pasando la situación que yo tengo porque no estoy en este momento en la calle tirado porque no tengo un techo. O de repente me van a sacar porque no he podido pagar el alquiler. Es fácil decirlo porque tú almorzaste el día de hoy, ¿no? Pero yo creo en Dios. Pero, ¿qué hago ahora para que esa palabra de Dios se convierta no solo en creer en Dios, sino en creerle a Dios? Y te repito, sé que de repente alguno me va a decir, bueno, para ti es fácil porque no estás atravesando lo que yo atravieso. Y no, para mí tampoco es fácil, como no lo es para Enrique, ni para Ariel, ni para ninguno de los que nos encontramos acá. Porque creer en Dios, creer en Él, exige también una cuota adicional de nuestra propia vida. No es para nadie pues un secreto, yo soy extranjero, soy migrante. El día lunes conversaba con una persona, le decía, yo extraño a mis hijos todos los días. Y yo estoy esperando el momento en que el Señor, porque yo creo en sus palabras, me logre reunir con mis familiares otra vez. Pero me toca creer y confiar, porque todo aquel que cree y confía podrá ver entonces, como nos lo dice Juan 3:16, la gloria de la eternidad. Una de las cosas fundamentales por las cuales no le creemos a Él es porque verdaderamente no lo conocemos. Y por eso es que en Jeremías 9:23 Él nos dice, si de algo te vas a, 9:23 y 24 dice, si de algo te vas a vanagloriar, es de conocerme y de entenderme. ¿Por qué razón? Porque cuando yo conozco a una persona y entiendo su forma de pensar, entiendo su proceso, entiendo su propósito hacia mí, entonces entiendo que quiere hacer un bien para mí o quiere hacer un mal para mí. Lo que no hemos caído nosotros en el concepto es que no hemos caído en la filosofía, en el propósito del Padre, que su amor es tan grande su amor en nosotros que no escatimó a Jesús. ¿Ya? Y ese amor del Padre nosotros no lo hemos valorado, ni lo hemos respetado, ni le hemos dado su lugar. Entonces, como no hemos entendido ese propósito, ese objetivo, y luego no hemos entendido que de verdad Jesús es el Hijo de Dios, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que lo describe precisamente para que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad, esa confianza de recibirlo, creerlo y aceptarlo como la luz que vino a los hombres para iluminarnos. ¿Ya? Ese propósito y ese objetivo no lo hemos hecho una realidad en nuestra vida. Creemos que existe como creemos que existe cualquier hijo de vecino, como creemos que existe cualquier presidente, como creemos que existe cualquier... Pero como no lo conocemos, entonces no nos da confianza. Como no lo hemos tratado de entender, no nos da esa seguridad y esa certeza del cumplimiento de su palabra. Por eso es importante la promesa del Evangelio, en el Evangelio según San Juan, cuando dice, yo no podré estar con ustedes, pero les enviaré un paráclito. Y ese paráclito les revelará la verdad. ¿Qué verdad? La verdad llamada Jesús en nuestra vida. ¿Ya?
Y al entender que nosotros recibimos esa esa verdad llamada a Jesús en nuestra vida, Él nos va a revelar y nos va a dirigir y nos va a conducir. ¿Para qué? Para que a través de esa revelación nosotros entendamos y aceptemos el proceso y entonces nos dispongamos al proceso de obediencia, al proceso de aceptación, al proceso de permisibilidad y al proceso de dirección. Y entonces vamos a revelar el propósito. Pero nosotros la palabra de Dios la leemos y si te das cuenta, muchos dicen, qué difícil es leer la palabra de Dios. No entendemos la palabra de Dios. No es que no la entendamos. Lo que pasa es que no queremos asumir responsabilidades para entender el propósito de Dios, no queremos asumir responsabilidades para vivir las promesas de Dios y no queremos vivir los propósitos que Él tiene para nosotros. Porque cualquiera de nosotros, si te dicen, mira, yo tengo 1 millón, un negociazo porque te vas a ganar 1 millón de, ¿sabes? Tú te sientas y le dices, quiero saber cómo es o quiero estar. Pero cuando te dice, Señor, tengo cosas grandes y maravillosas que tú no te imaginas que te puedan ocurrir, no te interesa. ¿Por qué? Porque lo ves tan lejos. ¿Por qué? Porque viene de alguien que no le crees. Que sabes que está una promesa, pero no has entendido que Él quiere cumplir esa promesa por ti y que Jesús vino precisamente para vivir y cumplir esa promesa en nuestra vida. Y por eso dice que Él sabe los planes que tiene el Padre para con nosotros. Planes de paz, prosperidad y ambición. Y todo el mundo quiere buscar paz, todo el mundo quiere buscar éxito, todo el mundo quiere buscar victorias. Y se nos olvida esas grandes promesas. Y entonces descubrimos básicamente que no hemos creído en Él. Por eso es que en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para agradar a Dios tenemos que conocerlo, entenderlo, saber que es, estar seguros que es el Hijo de Dios y estar seguro que te va a recompensar. Esa parte no la tenemos muy débil. Entonces nos falta hacer 4 ensayos importantes en la lectura que tú tienes. ¿Por qué razón? Porque cuando Él habla, porque tanto me amó Dios, ese amor del Padre para con nosotros, y también el amor de Jesús, porque para venir Jesús no fue ordenado, vino aceptando libremente el propósito y el plan. Por eso es que cuando entra en temor en Getsemaní, recapacita y le dice, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque tu propósito es salvar a Edwin. Tu propósito es salvar a Melvin. Tu propósito es salvar a Quique. Yo no puedo interrumpir eso, porque si vine no me puedo rajar. Y libremente quiero vivir eso. Entonces, Él como hijo amado del Padre, porque es uno con el Padre, ya no puede fallar a cumplir esa voluntad del Padre. Y no puede fallar en ese plan. Por eso se decide. Se está decidido, convencido y dispuesto a vivir ese proceso, que es lo que a nosotros nos ha faltado para alcanzar verdaderamente ese propósito. Y se convierte en 2 aspectos importantes. Se convierte en nuestro único Señor, Dios y Salvador, y se convierte en nuestro Cordero. ¿Por qué? En la transformación, en la Eucaristía que Él hace. Y eso nos ayuda a nosotros a descubrirlo. Y por eso es que, basado en lo que dice Juan 3:16 de la vida eterna, si tú agarras el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que crean en ti como el único Dios y en Jesucristo quien tú has enviado. Enrique, cuando lo planteas a nivel propio del ser humano, me parece algo increíble, ¿no? Porque nosotros a veces depositamos nuestra confianza o nuestra creencia en el sitio equivocado. Mira, hay gente que todavía cree en los duendes. Hay gente que todavía cree, pues, que realmente el unicornio existe, porque es la creencia que de niño le quedó. Pero cuando centramos nosotros nuestra creencia en aquel Dios único, verdadero, en ese Padre todopoderoso que esbozamos en nuestro credo propiamente, con el cual la Iglesia hace su base tanto doctrinal como teológica, nos encontramos nosotros ahora de frente con aquella pregunta que le hace Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues muchos dicen, bueno, tú eres, que eres la reencarnación de Juan el Bautista, que tú eres... y dan una multiplicidad de respuestas. Y andaban con el Señor, comían con el Señor, caminaban con el Señor,
pero aún no reconocían al Dios vivo bajado del cielo, porque aún no le creían. Y veían los milagros, pero no le creían. ¿Y cuántos de nosotros, y aquí viene aplicando lo que tú nos dices, Enrique, cuántos de nosotros vamos caminando con el Señor, estamos en el Señor, estamos disfrutando de las bondades del Señor, pero aún no le creemos a Dios? Y nuestra mirada está volcada para otro lado, porque nuestro corazón aún no ha sido descubierto para dejarse complementar en el creerle a Dios. Cuando en aquel momento el Señor le pregunta de manera directa, ¿y ustedes quién dice que soy yo? O sea, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Quién dice que es el Señor? Quedarnos en el mero conceptualismo de saber que, bueno, es que Dios es Padre poderoso y misericordioso. Está bien, pero hay más. Porque también ese es un Padre que me pide, que me exige y que me invita caballerosamente a también caminar a su lado. Cuando yo digo yo creo en Dios, también digo que creo en lo que Él me ha regalado. Y me ha regalado también la oportunidad de amarle en el otro. Ya se nos puso cosa difícil, ¿no? Ahora ya no le creo mucho al Señor, porque entonces no solamente me está diciendo que me va a dar, que me va a consentir, que me va a apoyar, que me va a sostener, que me va a cargar, pero ahora me está diciendo también que yo también debo de amarlo a Él en el otro. O sea, yo creo en ese Dios y yo quiero ese Dios que es el que me da. Y a veces convertimos a Dios entonces en el Dios bodeguita. Señor, dame, porque ese es en el Dios que yo creo. O a veces lo creo en el Dios trueque. Bueno, Señor, si tú me das, yo te doy. O lo hacemos entonces un Dios a mi medida. Es que Dios me comprende a mí. Es que Dios sabe cómo yo soy. Entonces, si Dios sabe cómo yo soy, ¿para qué me invita? Si Enrique sabe cómo soy, ¿para qué me invita, no? Y si el Señor sabe cómo soy, ¿para qué me va a pedir más? E incluso llegamos al momento, Enrique, querido hermano, donde muchas veces ese Dios en el que yo creo, lo moldeo, casi que a lo New Age, lo moldeo solamente a mi manera. Y yo estoy cansado de escuchar, es que Dios no exige. O sea, yo no voy a misa porque, bueno, es que Dios quiere que yo vaya libremente, a mí nadie me va a coactar, nadie me va a obligar. Es cierto, nadie lo va a obligar, nadie lo va a coactar. Pero si usted cree en Dios, usted también cree en un Dios que le invita a congregarse, que le invita a vivir como comunidad. Si usted cree en Dios, también debe de creer entonces en un Dios que lo invita a recibirlo en el cuerpo, allí en la Eucaristía. Porque ese es el Dios en el que creemos, que está presente vivo en el Santísimo Sacramento del altar. ¿O solamente usted cree en un Dios a medidas, donde solamente usted pide, pide, pide y pide? ¿Qué Dios cree usted? ¿El que usted quiera a su conveniencia o el Dios de la palabra que se nos refleja y se nos manifiesta día a día en todo lo que hacemos y en todo lo que hemos de dar? Es muy fácil tener un Dios a mi manera. Es que yo creo en Dios. Mire, todos creemos en algo, hasta los ateos creen en que no hay Dios, pero también creen en eso. Entonces, y el creer en eso nos lleva a una práctica, porque el ateo practica y hace el mayor esfuerzo en hacer convencer a los demás de que no hay Dios, porque es lo que él cree. Pero yo creo en Dios, pero lo creo a mi manera y soy incapaz muchas veces de hacer verle a mi hermano que hay un Dios poderoso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios de amor que se entregó en la cruz por mí y que nos garantiza una vida eterna para todo aquel que crea en Él. Entonces, ese creerle a Dios me lleva, me motiva, me impulsa a tener también que llevarlo a otro, abrazarlo en el otro y demostrarle al otro de que mi vida imperfecta, con problemas, con dificultades, con añoranzas, es una vida que Dios ha preparado para mí. Fíjate, Enrique, en Juan capítulo 1, versículo 12, a cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. A cuantos le recibieron, o sea, yo me quedo en la palabra de Enrique. ¿Está usted dispuesto a recibir realmente ese creer en Dios de manera completa para que reciba usted también la capacidad de poder entender, comprender y poder ver la gloria de Dios en ese aspecto? Y no necesariamente cuando nos vayamos a morir, sino desde ya, desde el propio sufrimiento, desde la propia agonía, desde la propia dificultad. Aquel que cree en Dios, aquel que confía, no estará solo. Una de las debilidades más grandes que nosotros tenemos
en el caminar del cristiano y tú te das cuenta, es que no creemos que Jesús resucitó. ¿Ya? ¿Por qué toda la gente va a las iglesias a orarle a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado? Pero pocos se van a postrar delante de la Eucaristía, pocos se van a postrar delante del sagrario, a buscar al Jesús resucitado. Entonces, cuando tú no has en tu corazón y en tu mente, no tienes esa certeza de que de verdad Jesús resucitó, entonces no tienes esa confianza. Por eso en el capítulo 16 de Job es interesante cuando Job en su propia condición dice, yo sé que mi defensor está vivo y que me sacará de esto. Y le dice al Señor, yo quiero verlo con mis propios ojos y no quiero que nadie me lo cuente. Yo quiero experimentarlo. Pero ese deseo verdaderamente nosotros no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito y el plan. Tomando la lectura que tú tienes, Jesús vino y dice que Él es la luz para que tengamos esa iluminación. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que Jesús vino, ¿por qué? Porque nosotros, el origen de nosotros ya es creación de Dios, no hijos de Dios. Y cuando tú hablas ese proceso en capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el propósito de él es adoptarnos y llevarnos a su familia. Pero para poder ser adoptados, primero tenemos que tener la relación con Él, reconocerlo como nuestro único Señor, Dios y Salvador, entender que Él es el puente de salvación entre el Padre y nosotros y que trae un propósito de salvarnos y de llevarnos y conducirnos a eso y hacernos hijos de Dios. Pero esa es una decisión que la mayoría de los cristianos y la mayoría de los católicos no han descubierto y llegar a hacerse hijos de Dios. Por eso es que nos perdemos el regalo de la promesa de la adopción, que es el regalo de recibir el Espíritu de Dios. Y entonces nos perdemos el título de hijo de Dios, porque dice Romanos que solo los que tienen el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Como eso no ha sido un deseo, como eso no ha sido una aspiración, como eso no ha sido un propósito, como de verdad no ha sido un propósito trabajar por nuestra vida eterna, porque no creemos que va a llegar el momento y no hemos trabajado y no hemos laborado y no hemos ido, entonces, ¿qué está pasando? Como dice el mismo Jesús, me da tristeza que no te esfuerces por tu vida eterna y te veo cada día derogarte más en tu vida y deslizarte más en tu vida. ¿Por qué? Simplemente porque no crees en lo que digo, simplemente porque no crees en lo que estoy, simplemente porque no crees en lo que ves. A mí me encanta un pasaje de la revelación que da Jesús, porque a pesar de que Jesús dio mucho testimonio en la tierra vivo, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan está en la visión y está viendo, ahí llega Jesús y dice, cuando lo vi venir, me dio temor. Dice, y llegó Jesús y le puso, dice, su mano sobre el hombro. ¿Para qué? Para que sintiera que estaba vivo. Y le dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Estuve muerto, sí, pero ahora estoy vivo y tengo la llave del infierno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Él resucitó con todo el poder. Por eso se cumple la promesa y lo que dice Filipenses 2, que es el nombre que está sobre todo nombre. Al pronunciar su nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Pero nosotros no hemos entendido el valor del nombre de Jesús. Y al no entender el valor del nombre de Jesús, no hemos entendido qué significa Él para nuestra vida y no hemos entendido el proceso del desarrollo del plan que Él quiere realizar. Entonces, cuando tú ves en el Evangelio según San Juan que Él quiere llevarnos a ser hijos de Dios, que el Padre nos adopte como hijos de Dios, pero ¿quién tiene que pedir eso? Yo. ¿Quién tiene que esforzarse? Yo. Por eso es que, digamos, para que se realice un milagro, tienes que entender 3 posiciones importantes. Entender tu necesidad, contársela a Cristo Jesús y permitir y ser obediente al propósito que Él te dé para poder realizar esa obra en tu vida.
Pero nosotros realmente, en el fondo, pocos están nacidos y del deseo de hacerse hijos de Dios. Entonces, no se pueden sentir hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido el deseo. Todo el mundo cree el concepto. Eso me recuerda a mi abuela. Mi abuela, cuando yo le dije, mire, usted no es hija de Dios, hay que hacerse hija de Dios, casi me maltrata, pero cuando le expliqué y entendió, entonces fuimos a la iglesia. Son procesos que no hemos entendido en nuestra relación, en nuestro caminar. Entonces en la vida se nos olvida que solo en Él hay salvación, que Él es el único Salvador, que por eso es que su nombre significa Dios me salva, y entonces nos pasa lo de Apolo de Hechos de los Apóstoles. Queremos comprar la salvación, queremos comprar los procesos, queremos comprar la situación. Por eso Jesús, cuando se encuentra resucitado con los discípulos, le dice: por ser obstinados. ¿Y qué es ser obstinado? A mí me llama mucho la atención. Dice: es el mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Entonces, Él nos pide que salgamos de esa forma de pensar, como nos dice Romanos, ¿verdad? Nos pide que salgamos de esa forma de pensar, porque esa forma de pensar nos tiene totalmente equivocados. Y entonces disfrutar lo que disfrutó en las bodas de Caná. ¿Cómo supieron que había transformado el agua en vino? Cuando la probaron. Pero no nos atrevemos a probar ese proceso. No nos atrevemos a entender el proceso de llevarnos a esta vida. No nos da ilusión hacernos hijos de Dios. Y queremos seguir manejando nuestra vida, nuestro sabor antojo, y tenerlo como plasticina. Hoy le ponemos la cabeza para este lado, mañana de este lado. Así es el proceso de relación con Él. Sí, me encanta, Enrique, como lo planteas ahorita. Yo quisiera comenzar por la mujer precisamente que comenzó creyendo de manera ciega, que es nuestra madre, que es María, ¿no? Hágase, ese hágase. Que te van a apedrear, hágase. Que José se va a molestar, hágase. Que no sabes a lo que te enfrenta, hágase. O sea, María no solo creyó en el Señor, sino de manera directa demostró que creer sería lo mejor. Pero hizo algo más importante. Cambió de amo. Porque le dijo: si voy a ser esclava de algo, soy la esclava del Señor. soy la esclava de Señor. Sí. Un fiat total. Un sí sin medidas. Y me encanta cuando María llega con Isabel, porque miren lo importante de creer. No es solamente quedarme ahora como que... Porque María había dicho: bueno, ya soy la mamá del Señor. ¿Ahora qué? Ahora que vengan acá, pues, ¿no? Total, Señor, mándame angelitos que me cuiden, que me atiendan. María, la posición cómoda no la tomó, por el contrario, se fue a atender. O sea, que todo aquel que cree, también sale a servir. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, creer es también servir. Y María nos lo demuestra. Y sale a servir María Isabel. Y se esboza aquel hermoso cántico del Magnífica. Y proclama mi alma la grandeza del Señor. Ya María demuestra lo que es creer. Es proclamar la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque todo aquel que cree está alegre, aunque tenga pena. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y todo aquel que cree en el Señor reconoce las obras que el Señor hace. Enrique, esta mañana cuando te despertaste, ¿tuviste el día más soleado o más nublado que yo? Más soleado, creo. Segurito, ¿verdad? Tuviste un día de bendición como también cualquier otro, pero hay que reconocer, porque el poderoso hace obras grandes por cada uno de nosotros. Y eso es creer en el Señor, es reconocer que el poderoso hace obras grandes por nosotros y su nombre es santo. Y aquí hago una pausa. Todo aquel que cree en el Señor reconoce que su nombre es santo, sobre todo nombre. Y nos dice la palabra del Señor también, incluso en Isaías nos lo dice, ¿no? Y se inclina toda lengua, se inclina todo hombre, porque su nombre es santo. Y continúa María en este cántico de que todo aquel que cree en el Señor reconoce que el poderoso hace obras grandes por nosotros, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Mire, cuando usted dice yo creo en el Señor, yo le creo en el Señor, no solamente va para usted, va para sus hijos, va para sus nietos, va para toda su generación completa. Porque en el momento en que usted cree en el Señor, mire, las bendiciones del Señor entran en su casa.
Ay, hermano, me llegan a la radio continuamente. Ay, hermano Erwin, supiera lo que estoy pasando con mi hijo. Si supiera usted que fíjese que yo tengo un hijo de 17 años y anda perdido en esto. ¿Pero usted cree en el Señor? Sí, hermano, pero es que yo no sé qué hacer con mi hijo. ¿Pero usted cree en el Señor? Sí, mi hermano, pero yo no sé qué hacer con mi hijo. Entonces usted no le cree al Señor. Porque su misericordia llega a su fiel generación en generación. Comience a creerle y por supuesto, nuevamente volvemos atrás, en el servicio y el testimonio de creer de verdad en Dios. Y Él hace proezas con sus brazos. Miren qué hermoso, todo aquel que cree reconoce que el Señor hace proezas con sus brazos. Dice la canción tan hermosa, ese bello poema, ¿no? Las huellas. Y mientras más difícil era la situación, más me cargaba el Señor. Porque Él hace proezas con sus brazos y derriba el trono a los poderosos. Y es que tengo problemas porque me están atacando. Me enfrento a lo que me siento acechado. Me enfrento, mis enemigos me quieren hundir. Pero ¿cuál es el problema? El poderoso hace obras grandes con su brazo y derriba el trono a los poderosos. Creer es humildad. Porque todo aquel que cree en el Señor, como lo dice claramente el cántico, entonces el Señor ensalza a los humildes. Ensalza a los humildes y llena de misericordia al pobre. A todo aquel que con humildad cree en el Señor. Por el contrario, el rico, ¿cómo lo despide? Vacío. Porque se llena en su riqueza de todo aquello que no es creer en Dios. Y Enrique, cuando nosotros reconocemos en este cántico de María el cántico de creer, aquí reconocemos el cántico de saber que todo aquel que cree en el Señor no está solo. Y tú ahorita los decías, Enrique, me encantó. Y es de entender entonces, de creer como aquella mujer que se acercó y creyó tanto en el Señor que solamente con poner su manto ya sabía que estaba sana. Es de creer como aquel hombre que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es de creer como aquella mujer que llegó y le dijo: Señor, no importa, aunque sea la migaja, que esa también para los perritos le sirve. Es de creer, pero más que como Juan 20, 29 que nos dice el Señor, creer sin haber visto. No como Tomás, porque a veces creemos que creer, y aquí viene el problema, y tú ahorita lo decía Enrique, a veces creemos que creer, entonces que el Señor tiene que bajar de los cielos con caballos, con tropas, lo mismo que pasaban con los judíos. Ese era el Dios que ellos creían, estaban esperando entonces una revuelta, y que el Señor vendría con sus caballos y todo el ejército para que darle la tierra prometida. Y a veces estamos esperando que el Señor descienda de los cielos para darme lo que yo tengo, más de lo que ya tengo. Entonces, ¿en qué Dios está creyendo? Recuerda, hace obra grande por ti, por mí, por nosotros. Y su misericordia llega a sus files de generación en generación, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Y toca creer aún sin haber visto. Y a veces nosotros, viene un morbo, Enrique, viene un morbo a veces de creer en Dios y por eso nos encantan tanto los testimonios, ¿no? Y me encantaba porque hace poco le comentaba acá a Ariel y a Fernando, entrevistaba a una persona quien durante muchos años fue testigo de Jehová y debido a un accidente pues quedó en cama, su familia lo botó por completo porque él le había puesto sangre a su hija y en el peor momento de su vida, casi que quitándose la vida y estaba a punto de suicidarse ese hombre, un amigo lo invitó a que fuera a una actividad que había. Y el hombre llegó en Colombia, en Bogotá, a una actividad de Minutos de Dios. Y el sacerdote estaba orando y el hombre cayó de rodillas. Y como el sacerdote estaba orando y estaba orando por intercesión de María, él le dijo: María, madre, yo a ti no te conozco, pero yo creo en tu hijo. Ayúdame. El hombre tenía la mitad de la cara volteada, un brazo no le funcionaba, cojeaba porque había tenido un derrame cerebral. Se levantó de ahí y al día siguiente, ¿qué cree usted? ¿Qué crees que pasó? No pasó nada, Enrique. El hombre al día siguiente siguió siendo igual. Y a veces nosotros queremos creer en un Dios así, tipo a la madrina, a la Cazún. Y al día siguiente me dé el milagro, pero no, comenzó el proceso. Hoy en día el hombre es cantante,
predicador católico, con sus 7 sacramentos en la iglesia católica, con 6, no se ordenó sacerdote, con sus 6 sacramentos en la iglesia católica, pero comenzó un proceso de creer. Y finalizo, Enrique, antes de darte el paso, cuando tú me decías, nunca voy a saber que el agua se convirtió en vino si no la pruebo. Nunca usted va a saber lo que realmente es creerle a Dios si no prueba lo que es vivir en Dios. Dentro de lo que has tocado hay varios pasajes que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, Elizabeth, la mamá de Juan, su papá, el esposo era Zacarías, un gran sacerdote, un gran siervo, pero tuvo incredulidad. ¿Ya? Tuvo incredulidad y lo dejó ciego hasta que naciera Juan. Llega María a la casa de Elizabeth y lo primero que le dice, Elizabeth le dice, bendita tú que has creído en lo que Dios te ha dicho, que lo que Dios te ha dicho se cumplirá. Esa es la parte que a nosotros nos falta vivir en la vida, porque promesas tenemos muchísimas. Por eso en Juan 11:40 el Señor dice, si crees esto, verás la gloria de Dios en tu vida. Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido el proceso. ¿Por qué? Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Y esa creerle a Él es entender que Él está vivo, entender que Él tiene un propósito y entender que tiene un regalo. Basado en esto nos vamos a la Eucaristía. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? La conmemoración de Él. Y en la Eucaristía es un rito de sacrificio. Y en la ofrenda Él se entrega y nosotros nos entregamos. Pero nosotros hemos perdido el valor de la Eucaristía, porque Jesús tiene que bajar para ser sacrificado nuevamente. Y ese regalazo no lo disfrutamos los domingos. Y entonces estamos pendientes de cuánto tiempo falta para la misa, pero en el momento del ofertorio es en el momento en que Jesús baja para remembrar lo que Él instituyó y volver a ser el Cordero sacrificado. Porque si no, no tiene sentido cuando el Padre eleva la hostia y dice, este es el Cordero de Dios. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de sustancia y hubo una relación de bajar y hubo ese sacrificio, esa partición de nuevo. ¿Para qué? Para cumplir el proceso de perdón, de liberación y de alimento para nosotros. Pero nosotros en la Eucaristía no disfrutamos ese regalazo que Jesús nos dio. Entonces, si no creemos en ese proceso y vamos platicando con otros a comer el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, no hemos entendido que es el momento más sagrado, porque es el momento en el que tú vas a tener a Jesús dentro de ti, al Espíritu Santo dentro de ti. 2 de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Entonces, como no hemos entendido esos conceptos, muchos nos aferramos. En Filipenses hay tres pasajes que a mí me encantan muchísimo para tomar un poquito de conciencia en esto. Uno está en Filipenses 2 al final, ¿ya? En Filipenses 2 al final de Filipenses 2, donde dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Si yo no le doy gloria a Jesús, no le puedo dar gloria al Padre. Si no reconozco a Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, no le puedo dar gloria al Padre. Y entonces no he entendido esa relación y no he entendido ese regalo y no he entendido ese propósito de alcanzar esa victoria. Y entonces el Padre, en el mismo Filipenses, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no he entendido que es esa fortaleza espiritual que tenemos que tener y esa fortaleza prometida que nos dan a través de Jesús. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible, porque es el Hijo de Dios regalado a ti, es el Hijo de Dios que todos los días está pendiente y está pendiente para darte nuevas bendiciones cada mañana. Por eso en Filipenses en 4:19 me encanta porque dice que Dios te proveerá
todo lo que necesites de acuerdo a las benditas gracias a través de Cristo Jesús. Y entonces, cuando entiendes eso y entiendes todas las promesas que hemos estado hablando esta noche, tenemos que hacer un alto, un mire y un ore en nuestra vida, realmente para entender que la incredulidad, la duda y la falta de deseo de conocer verdaderamente a Jesús y entender verdaderamente el plan de salvación nos da el proceso. ¿Por qué? Porque el Padre hizo dos cosas bien perfectas en los dos planes que nos otorga. Nos otorga el plan del perdón, restauración, perdón, liberación y redención, ¿ya? Y nos otorga el plan del poder para vivir con poder y autoridad en todo este proceso, para tomar serpientes, para vencer al enemigo, para saber decir no, para saber vivir este proceso. Y entonces, ¿qué hacemos? Debilitamos eso. Y date cuenta de una cosa, mucha gente le da temor decir el nombre de Satanás. ¿Ya? Ya reprendo, dice. ¿Ya? Les da temor y les da pena. Pero no han entendido que el nombre que está sobre el nombre de Satanás se llama Jesús. Y esa es la parte que no han entendido, ¿ya? Y eso es la parte que no. Por eso es que Jesús le dice, yo quiero rescatar mi nombre en tu vida. Porque si yo no rescato mi nombre en tu vida, no has entendido el valor de mi nombre en tu vida. Y no has entendido el significado de quién soy yo en tu vida. Y entonces no has entendido por qué es que estoy en tu vida y a qué vine a tu vida. El segundo paso es el del Espíritu Santo, que es la dirección de la revelación, la conducción y descubrir para que yo camine y tenga ese poder y tenga ese proceso y regrese. A mí uno de los pasajes que se ve ahorita en Navidad es cuando él dice en Isaías, preparen un camino en el desierto al Señor. ¿Cómo vamos a preparar un camino en el desierto? Prepara el camino en tu desierto, porque del desierto solo se sale con un guía y con una brújula. Y ese es Jesús y el Espíritu Santo. Y esa es la confianza que tenemos que tener, de disfrutar esos dos planes que el Padre nos envía en dirección para salvación y proceso de victoria en nuestra vida. Así es. Y entramos, Enrique, en vivir, en creer en Dios, es precisamente comenzar a vivir en el Espíritu Santo. Mire, no podemos avanzar en ese desierto, no podemos, como dice la canción, caminar sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra creencia, nuestro creer, por supuesto, lleva esa alta dosis de fe. Y a veces nos cuesta. El tema de fe es un tema bastante extenso, largo. Enrique, a través de varias semanas, ha hecho un estudio de la fe bastante hermoso. Y es que precisamente porque creer es tener fe. Y cuando uno pregunta, ¿y para ti qué es tener fe? Muchos me dicen, bueno, tener confianza. Para otros, tener fe, pues es creer en Dios. Para otros es saber que todas las cosas van bien, aunque estén mal. Pero eso es tener fe. Por ejemplo, a manera de acotación, ¿no? A veces le dicen, no, estamos esperando un buen aumento de salario que va a dar ahorita el gobierno. Tenga fe, mijo, tenga fe. Y a veces nos creamos como que tener fe, entonces como que fuese un juego. Pero es que la fe en el Señor, en el creer en el Señor, en creerle al Señor, es lo que nos permite a nosotros, como cristianos, poder avanzar allí, donde Enrique nos decía, en esa preparación de ese camino, aún en medio del desierto. Definitivamente, cuando seguimos en la madre de la fe, por supuesto, en ese creer que es nuestra madre del cielo, desde ese momento, en ese fiat, en ese hágase, yo soy la esclava del Señor, pasando allí en las bodas de Caná, en ese creer que este es mi hijo, usted no les va a quedar mal y van a ver el vino que les va a dar. Oh, usted no se imagina, pero tocó que también aquellos mayordomos creyeran, porque el mayordomo bien pudo haber dicho, mire señora, disculpe, usted es parte de la fiesta, vaya para allá, yo veo que resuelvo. No, el mayordomo creyó, confió.
y aceptó traer el agua. Pues hoy en día también María nos dice, hagan lo que Él les diga. Y avanzamos con María en medio del camino y nos encontramos María allí al pie de la cruz. El dolor de madre arraigado en ese corazón así chiquitito. Solo quien ha perdido un hijo sabe lo que pasó María en ese momento. Pero sin embargo, había una creencia de que Él no quedaría allí en la cruz. Ella creía y confiaba. Ella creía en la promesa del Señor, a pesar de que sabía, porque ya Simeón le había dicho que esa espada atravesaría su corazón. María creía que venía esa promesa de que no quedaría allí todo, de que ese templo destruido en 3 días sería levantado. Y así fue. Y va María precisamente a la tumba, no por curiosidad, no a constatar. Ella fue solamente a recoger la sábana, porque ya ella creía que estaba vivo. Y María regresa con los apóstoles y se queda con los apóstoles para prepararlos a esa venida del Espíritu Santo, porque María cree que no estarán solos. Querido hermano Enrique, quienes nos acompañan, creer es caminar como María, en ese hágase, en ese fiat, en ese soy la sierva del Señor, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga una vida y vida en abundancia. Mira, y dice el Señor, y me encanta porque continúa más adelante, en Juan 1:12 más adelante dice, pero también vendrán tribulaciones para aquel que cree. O sea, tampoco todo va a ser papayita, facilito, no, vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, vendrán diferentes momentos donde estaremos difícilmente. Y ese creer se pondrá a prueba, pero cree. Porque María le tocó atravesarlo en la cruz. De repente la cruz que estamos ahorita también atravesando nosotros. Yo no sé quién está usted en este momento, no sé si usted está cargando una cruz, no sé si tendrá penas, tristezas, angustias, miedo. Yo no sé si la cruz que usted le toca cargar el día de hoy es tan pesada que usted está ya tirada en el suelo y hasta le cuesta levantarse. Yo no sé en la cruz que está usted atravesando ahorita, pero si usted cree en el Señor, también se levantará. Y no va a quedar allí. Por el contrario, dígale a los suyos que vayan dentro de pronto a recoger la sábana vacía, porque el Señor le dará vida y vida en abundancia. Pero llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo para que ese creer no solamente sea el que, sí, yo creo en Dios, como cualquiera, sino que sea, yo le creo al Señor. Y María le creyó al Señor y sabía que el gozo venía y la resurrección venía. Y los apóstoles se prepararon, Enrique, y en Hechos capítulo 4, cuando ya los apóstoles se han preparado y se han llenado de ese creer, dicen que los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Y recuerden ustedes que estaban atemorizados estaban los apóstoles. Ya no les importó porque creían. Es el cambio de aquel que cree. Que al principio, ¿dónde estaban? Escondidos, con miedo, asustados. Pero ya no les importó porque ellos creían y los prodigios los hacían en medio del pueblo. No importó, yo creo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Miren, todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Este pórtico nos esbozaba porque allí se leían las Escrituras. O sea, todos los creyentes se congregan. No diga que usted va a misa cuando puede. No. Si usted cree, usted es un asiduo visitante de la Eucaristía, de la Santa Misa. Pero los demás no se atrevían a ajustarse con ellos. El pueblo, sin embargo, los tenía en gran estima, de modo que una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían, otra vez, en Jesús. Hermano, creer, entonces te invita a que confíes, a que ya no te escondas, a que no tengas miedo, pero también a que testimonies con tu vida, con la palabra, eso que tú crees. ¿Para qué? Para que otros también te acompañen y crean. Si yo cambio, dice Romano, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si yo cambio y mi manera de pensar es que yo comienzo a pensar que yo le creo a Dios, mi vida también va a cambiar. Solo en el momento en que yo cambie, y ahí viene la promesa,
precisamente en ese Magnífica, solo en el momento en que yo cambie, esa bendición llegará de generación a generación, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía. Pero toca creerle a Dios. Por eso es que él en Romanos nos dice, no te creas mucho y no te seas engreído. ¿Por qué razón? Porque lo que vales es de acuerdo a tu fe. Y eso es una pastilla de Ubicatex bien puesta, ¿verdad? Tampoco tan creyón. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos autovaloramos demasiado y nos llevamos a otros conceptos. Eso nos lleva a nosotros a la primera epístola de Juan, donde dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Punto número 1. O sea, si yo no estoy dispuesto a decidir convencido a obedecer, no puedo hacer. Por eso es que en Isaías 1, cuando él dice, ven pues y disputemos, no vayas a venir a poner la excusa del pecado, de que es esto, de que no. Todo eso se va a sanar, todo eso va a estar claro. ¿Por qué? Porque no hay condenación en ti, como dice Romanos. Ya, si yo te estoy invitando a que disputemos es porque no te quiero condenar, es que te quiero entender para poderte explicar los procesos y poderte desarrollar. Y al final dice, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Por qué? Y dice, porque si estás dispuesto a obedecer, vivirás la gloria de Dios, pero si no, sin duda morirás. ¿Ya? Y esa es una parte, una condición que él pone. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dispuesto a obedecer, quiere decir que no creo en el mandamiento, no confío en el mandamiento y no tiene un valor el mandamiento en mi vida. Entonces, toda la palabra de Dios no es valedera en mi vida. Y se nos olvida la promesa de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Y lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces, entendiendo esos dos procesos, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo puedo yo entender a Jesús si no conozco palabra de Dios? ¿Ya? ¿Cómo le voy a creer si no le conozco a través de su palabra? Claro. O sea, no es solamente el hobby, sí, yo le creo a Dios. No. Pero ¿en qué Dios cree si no le conoces? Si no leo, si no me intereso en conocer, entonces ¿cómo puede el Espíritu Santo revelarme la verdad si tampoco no puedo, cómo puedo yo recibir la dirección si no estoy, ni siquiera confío en el Espíritu Santo, ni siquiera trato de tener una relación con él? No, sí, incluso si nuestra vida de fe, o sea, si nuestra vida cotidiana, no es una vida de oración para permitir que el Espíritu Santo me pueda revelar a través de sus propios dones lo que está escrito en la palabra para poder creerle, porque nadie cree lo que no ha visto, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Ustedes creen que mi abuela era millonaria? No, porque ni siquiera la conocieron. Conozcan a mi abuela y verán que no era millonaria, por supuesto, ¿no? Pero si usted cree en el Señor porque usted lo conoce, usted le va a creer al Señor. Por eso es que la victoria espiritual dice acá, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Pero no hemos nacido de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hemos querido recibir a Jesús y no hemos querido hacernos hijos de Dios. Por eso es que en la de Juan, cuando él habla y ellos no nacieron de sangre, sino que por el Espíritu, es este nacimiento que él está diciendo que el nuevo nacimiento. Que quiere que vivamos y disfrutemos en nuestra vida. Y entonces dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree. ¿Solo el que cree? Es que no podemos caminar, o sea, por eso es que nuestra fe es muy tambaleante, nuestra fe es muy suave. ¿Por qué? Porque de verdad no nos hemos esforzado. Una de las cosas que a nosotros nos cae mal es que yo te diga, mira, vos como sos de mentiroso, solo sácame, venís a dar. Así le decimos a Jesús. ¿Por qué? Porque si Él te dice, mira, el ladrón ha venido a robarte, matar y destruir, yo quiero que tengas vida en abundancia. Yo te quiero dar esa vida en abundancia, de verdad. ¿Por qué no te ha llamado la atención? Porque no le creo. No creo en su palabra. No le creo. No creo en su fidelidad. No creo en su propósito. Por eso, pero cuando estamos angustiados y se nos olvida lo que dice Jeremías en capítulo 1, versículo 29, dice, yo te pondré al frente.
Te harán la guerra, pero no podrán contra ti, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Y por eso nos reta a nosotros, en fe y en creer, lo que dice el Salmo 112, en versículo 7 creo que es, dice, no tengas temor de recibir malas noticias. Tu corazón tiene que estar firme, porque yo, tu Dios, te haré ver la victoria y pasarás sobre ellos. Y eso es creer. Eso es creer. ¿Va? Por eso es que el Salmo 91 dice que cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, no nos va a penetrar nada, ni nos va a ocurrir nada. Pero nosotros, como no tenemos esa relación, no queremos estar bajo la sombra. Pero para recibir sombra, yo no te estoy dando sombra desde allá, pero si te pongo la mano encima, tienes una sombra. Ese es precisamente el cubrirnos con ese propósito de fe. Pero no usamos esas armas, no usamos esos propósitos, no usamos esas bendiciones. Y es que, Enrique, solo queremos creer en un Dios, en el Dios de la transfiguración, porque qué bien se está aquí, 3 chocitas y una para rentarla, para alquilarla de vez en cuando, ¿no? Eso. Pero es que es el único Dios en que queremos creer, pero no creemos también en el Dios de la prueba, que me dijo, segundito, también va a tener prueba. Entonces, no le creo a Dios. Salmo 34, el justo tendrá muchas pruebas y de todas las salvaré yo. O sea, Eso es creerle a Dios. Vaya, ya. Entonces vamos a darle un poquito a Ariel que nos Claro, dé una... creer en esa misericordia del Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Creo en la misericordia de Dios. Creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En la alabanza, el Señor me puso que leyera este versículo. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. O sea, ¿por qué? Porque del corazón nacen los deseos y las intenciones, y eso maneja nuestras conductas, comportamientos y actitudes. Y entonces, cuando tenemos un deseo, no analizamos nuestros deseos, sino analizamos las intenciones de nuestros deseos. Y dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y ese es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. O sea, la condicionante hermosa de ver, o sea, tenemos que entender en dónde está nuestra falla, tenemos que entender en dónde está nuestra debilidad, porque si no entendemos en dónde está nuestra debilidad, no se desarrolla el principio de la sabiduría, que es reconocer, pensar y considerar. Entonces no valoramos los consejos que Él nos da y no nos damos el tiempo de hacer discernimientos en nuestra vida.
Por eso es importante, como siempre compartimos con las personas, le digo yo, nosotros pedimos toda la vida sanidad física, pero no hemos aprendido a pedir sanidad espiritual, a aprender a pedir sanidad mental y aprender a pedir sanidad emocional. Y cuando nosotros entendemos ese proceso es porque de verdad queremos hacer esa regeneración, esa restauración y esa limpieza. Pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque las tres funciones que el hombre tiene es mental, emocional y espiritual, pero cuando la emocional está baja, la mental está baja. Y queremos resolverlo con la espiritual, pero como no hemos entendido y no sabemos y no creemos y no confiamos, entonces tenemos que trabajar emocionalmente. ¿Y cómo trabajamos emocionalmente? Probando a Dios. Y los resultados diferentes te hacen ver situaciones diferentes, te hacen ver propósitos diferentes, te hace cambiar tu manera de pensar. Entonces vas subiendo emocionalmente, vas subiendo mentalmente y vas creciendo espiritualmente en el proceso. Que es la parte que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir y a disfrutar en esa relación diaria con Él, en el propósito del objetivo de alcanzar esa victoria que Él nos tiene prometida. Pero como no nos esforzamos a creerle y a confiar, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Entonces el esfuerzo verdaderamente, mi pregunta debe ser de verdad, ya sin pretextos, justificaciones y excusas. ¿Hasta dónde? De verdad, ¿hasta dónde conozco a Jesús? ¿Hasta dónde le creo? Primero conozco, porque al conocerlo, Sí. entenderlo Sí, y conocerlo, no se puede creer lo que no se conoce. sí, entonces ya voy a empezar a escucharlo, ya voy a empezar a ver cuál es su propósito, su objetivo. Es como cuando todos los que hemos estado casados nos interesó la persona, la tratamos de conocer, de entenderla y a través de intercambiar relaciones, sentimientos y un montón de circunstancias, vamos tomando decisiones de amor. Porque amar es una decisión, aunque después se vuelve un mandato, ¿verdad? Pero es precisamente el propósito, la guianza y el camino que tenemos que estar desarrollando en Él. Pero como no nos interesa conocerlo, porque lo que nos promete todavía no nos ha llamado la atención, por eso el Señor en Jeremías dice: yo lloro en silencio porque no me has comprendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nos toca quitar el obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? El obstáculo que tenía Mamá María, ¿cuál es el obstáculo que tenía Tomás? ¿Cuál es el obstáculo que tenía Lázaro? ¿Quién iba a mover la piedra? Y cuando llegaron, la piedra ya estaba movida. Si tú no mueves la piedra delante de tu tumba, no podrá entrar jamás la luz de Cristo Jesús. Entonces no se cumple la cita con la que empezaste. ¿Por qué? Porque no lo recibimos. Correcto. Y fíjate, Enrique, que hay algo adicional en este creer, ¿no? Comenzando a creerle para poder ver esa gloria, ¿no? Y tú ahorita lo has dicho y lo retomo, y es que en ese creer también es agradecer. Por supuesto. Porque una vez que conocemos al Señor, ya nuestra vida sacramental la hacemos, vamos a la Eucaristía, nos congregamos en nuestro ministerio de formación, en nuestro apostolado, en su comunidad, pero nos falta una cosa más. Fueron 10 los leprosos, fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a dar las gracias? Solo uno nada más, porque él creyó y fue agradecido. Y entonces allí entra lo que Enrique ahorita nos ha dicho. No solamente se trata de pedir, o sea, creer para pedir. No, yo creo en Dios, entonces como yo creo en Dios, yo le pido. Yo creo en Dios, pero yo recibo. Yo creo en Dios y entonces yo solamente estoy aquí, pues como que si fuera ese asadón, ¿no? Todo para acá, todo para acá. También toca sacar, creer en Dios es también sacar. Y se cumple entonces lo que al inicio era algo voluntario en un mandamiento, en ese amar. Y aquel hombre regresó de una manera impresionante delante del Señor a darle las gracias. Y mire, ¿qué cree usted?
Usted conoce bien la parábola, usted conoce la parábola, no la palabra, usted la conoce de manera directa. Usted sabe que cuando aquel leproso regresó y le dio las gracias, el Señor pues, ahora no solamente le dio que le quitó la lepra, la sanidad, sino que ahora también le dio la santidad, que es esa sanación espiritual de la que Enrique nos habla ahorita, que es buscar esa santidad para poder vivir, entonces ahí sí, en abundancia. Quizás de repente usted me va a decir, ay sí, el santo del pana, no. Ni hago lucha libre para ser santo, ni todavía lo he alcanzado como pana. Pero quiero llegar a esa santidad, quiero caminar hacia esa, a través de esos valles, a veces oscuros, pero como nos dice el Salmo, donde hay buen pastor, que el Señor me atraviesa y me conduce por aquellos valles de tiniebla, pero Él me conduce y me lleva a pastar a verdes campos. O sea, me lleva a la santidad del Señor desde el momento en que yo comienzo a creerle, en el momento en que yo lo acepto y en el momento en que yo hago que su palabra, que su promesa, porque ya la he conocido, yo la hago vida. Y pasa, Enrique, ¿cuántos cristianos tenemos en nuestra iglesia? Perdón con las señoras que siempre me meto y les pido disculpas, con la viejita rezandera, que se la pasan en la iglesia y vaya y se comen aquel rosario como si fuesen locomotora, que están todo el día postrados de rodillas. Pero ahí estaba doña Carlota, creo que así se llama, la que le ponchaba las pelotas a Ricardo Arjona. O sea, conocía al Señor, creía en el Señor, pero no lo creía en sus hermanos. Y allí toca, Enrique, porque nada hago con conocer, nada hago con aceptarlo. Si realmente quiero creer y creerle a Él, entonces ahora también me toca llevarlo, darlo. Por supuesto, lo primero y lo básico, con un testimonio de vida, que es lo que más cuenta, porque siempre nos montan el ojo y también el dedo. Pero toca creerles desde ese conocerlo, enamorarme, amarlo, confiar y llevarlo. El proceso allí sería buenísimo para que, como al leproso, se nos diga, pues ahora no solamente está sano, sino también alcanza la santidad. Y hay un caso muy particular. Allí en la cruz, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Él creyó. Acuérdate de mí, pues te aseguro que hoy mismo estarás conmigo. Ni modo que le iba a decir que mañana no había día siguiente, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo. Pero aquel hombre creyó, se convirtió, aceptó, y desde ese momento, con su testimonio de creer, me dio a través de la palabra la invitación a que también yo crea igual, para que yo le pueda decir al Señor, sáname, libérame, restáurame, confórtame, lávame. Y entonces yo también te llevo a los demás. No solamente para ti, no creas solo para ti, no, Señor. Cree para ti y para los tuyos. Una de las cosas que debemos de entender para iniciar los procesos es quitarnos las excusas, las justificaciones y los pretextos. ¿Por qué razón? Se me fue el nombre de la piscina donde estaba aquel paralítico. En Betsabé. Betsabé. Llega el Señor y le dice, ¿qué tienes? Solo tenía 38 años de estar ahí. Si eso lo multiplicas por 365 días, chorro de días. Lamiéndome mis heridas, provocando lástima, pero no queriendo resolver. Ay, sí, es que mira, tú sabes que me tienen que meter en 38 años. Algo hubieras hecho ya. Pero entonces el Señor te quita las excusas. ¿Quieres estar sano? Sí o no. Ponte de pie y camina. Ponte de pie y camina. O empiezas o no, nunca vas a ver. Porque si yo no me pongo de pie para empezar a creer al Señor y para recibir a Jesús, en primer lugar, recibir a Jesús, por lo menos como el Hijo de Dios, aunque no lo conozca, un personaje que va a venir a mi vida, que vale la pena realmente darle una oportunidad de recibirlo.
Después que me explique, pero ya lo tengo acá. Ya puedo empezar un diálogo con él diferente. Y entonces voy a empezar, como dice Jeremías 9, a entenderlo y comprenderlo. ¿Ya? Y entonces voy a empezar a cambiar mi forma de pensar con lo que me dice, con lo que me explica, con lo que me propone. Pero si soy terco, si soy necio, si soy obstinado, como hasta hoy he sido en la relación con él, es precisamente el proceso que estoy viviendo en la vida. Por eso el Señor dice, de Dios nadie se burla. ¿Por qué? Porque por más casaca que le queramos meter a Dios, Él ve tu corazón y ve tu pensamiento. Por eso dice, de Dios nadie se burla. ¿Sí? Y por eso en el libro de Apocalipsis dice, yo sé lo que tú tienes, yo sé lo que tú piensas. Tú dices que estás bien, pero eres un ciego, sordo, pobre, y nos reta y nos dice, compra de mí colirio para que puedas ver bien. Pero al final nos reta y nos dice, estoy aquí, mira. Mira que estoy aquí y llamo a tu puerta. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando llegaba el amo a cenar a la casa de los esclavos, les daba la libertad. Y Él quiere llegar a darnos la libertad para dejar de ser esclavos. Pero nosotros queremos seguir en esa esclavitud. Por eso a mí me encanta Moisés. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo reta y le dice que vaya a liberar al pueblo de Israel, imagínate, se tenía que ir a enfrentar a Faraón y Moisés tenía orden de captura, digámoslo así, porque se había matado a unos judíos. Nos reta a ir a enfrentar esa posición. ¿Y en nombre de quién vas a ir? De yo soy el que soy. ¿Qué es que mira que no puede? Ahí está Aarón. Es que mira, no tengas pena. Las excusas, quitarnos las excusas e ir, empezar el proceso. Pero tengo que empezar yo. A creer en primer lugar en mi identidad original, que es soy creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es un regalo maravilloso en mi vida. Y cuando entiendo eso, que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, y que el siguiente paso al que vino Jesús es a redimir esa condición de creación de Dios. Por eso nos dice nueva criatura eres, no nos dice nuevo hijo de Dios eres. Entonces te entrega el acta y te reta a que lo recibas para dar el siguiente paso. Declararlo Señor, conocerlo, entender que solo a través de Él hay salvación y Él trae esa paz para hacerme hijo de Dios y recibir el segundo plan, que es el proceso del Espíritu Santo. La victoria que tiene preparada para nosotros, pero que no la hemos querido descubrir, no la hemos querido alcanzar y no la hemos querido vivir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos ha llamado la atención. Tú haces todos los esfuerzos cuando algo te llama la atención y tienes el deseo de quererlo alcanzar. Haces tu conducta, la trabajas para eso, tu comportamiento lo trabajas para eso, tus actitudes las trabajas para eso y haces un montón de posiciones alrededor para llegar a alcanzar ese proceso. De lo contrario, no. Por eso es que la vida eterna la vemos tan lejos. Y creemos que la vida eterna se nos va hasta que nos muramos. Y no, dice, esta es la vida eterna, en que creas en el Padre y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Qué linda noche la que hemos estado pasando esta noche con Edwin, la verdad, gracias Edwin, gracias hermanos por... Yo quisiera, Enrique, invitar a todos los que estamos acá y los que están a través conectados acá, no sé si que nos acompañamos con Ariel. Sí. Ariel, vamos a orar un poco para pedir al Señor que nos dé esa luz del Espíritu Santo para aprender a creer ciegamente, a confiar y a creer que en el Dios que yo creo, que es ese Dios de amor, que es ese Dios de misericordia, me abraza. Dígale así desde su corazón: Señor, yo te creo, Señor, yo creo en ti. Y quiero conocerte más, Padre, para poder enamorarme más de ti.
queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre el corazón de cada uno de los que estamos acá, sobre el corazón de cada uno de los que está conectado en este momento. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con ese don del entendimiento para poder entender tu palabra que es vida. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con ese don de sabiduría para poder tener esa sapiencia necesaria de conocer y comprender tu voluntad, Señor. Para que cuando yo diga, yo creo en el Señor porque estoy atravesando un momento de prueba, porque camino en medio del desierto, pero yo creo, Señor, yo te creo en tus promesas, que tú no me has dejado solo y nunca me abandonarás, Señor. Porque en el momento en que yo te dije, así como María, ese hágase, yo soy tu esclavo, Señor. Tú estás conmigo, tú me guías, tú me tomas, tú me conduces por aquellos valles oscuros y yo siempre salgo vencedor, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con ese don maravilloso de la ciencia, Padre, para entender tus designios en la pérdida de aquel ser amado, de repente en la pérdida de un empleo, y en esta enfermedad tan extraña, Señor, que me toca enfrentar y vivir. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con este don de ciencia, para que yo pueda discernir tu voluntad de mi vida y mi creer en ti, Señor. Mi creer en ti es creerte a ti de que aunque esté en la cama, aunque esté postrado, aunque esté atravesando dificultades, yo estoy bien en tu voluntad, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con ese don de piedad, para yo postrarme delante de ti, Señor, y postrado en tu presencia, Padre, yo pueda enriquecer mi fe con esa luz, con la lámpara del sagrario, para que yo alimente mi vida, mi corazón, Señor, con tu cuerpo, que es tu vida, Señor, para creer, Señor, plenamente que yo creo en un Dios vivo, no en un Dios muerto, que yo creo plenamente, Señor, en un Dios de sanidad y también de santidad, en un Dios que es camino, que es verdad y que es vida. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con ese don del consejo, Padre, para que atentamente también, Señor, yo poder, así como María, también salir a los míos y emprender y comprender, Señor. Decirle a mis hermanos, hagan lo que Él les diga. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en ese don de temor de Dios. Señor, que primero prefiera morir antes que pecar, en no ofenderte, Padre, en no lastimarte, porque yo creo en un Dios misericordioso que sufre cuando me ve pecar, en aquel Dios misericordioso que nuevamente se queda en la cruz otra vez cuando me ve que me aparto de su lado. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros para comenzar a amarte más, para confiar en ti, Señor, para confiar y que nuestra confianza se hace creerte a ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de mi hermano Enrique, para que el ministerio confiado, Señor, todos ellos confiados en tu presencia, Señor, puedan avanzar y continuar adelante discerniendo, Padre, en ese estudio de la fe, en ese estudio de tu palabra, donde podamos conocerte y amarte, Señor, y ya no mirar atrás, ya no mirar más atrás, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que está en sintonía en este momento. Y aunque atraviese momentos de prueba, Señor, aunque atraviese momentos de dificultad, Padre, tú le colmas, tú le guías, tú le nutres, porque creemos en ti, Señor, creemos en tu presencia, creemos en los milagros, creemos que tú estás a nuestro lado, Padre, y que nos levantas, que nos impulsas, que nos animas, que nos reavivas y que nos mueves la piedra, Señor, porque ya no estamos muertos, Padre, y tenemos vida, pero vida en abundancia, Señor. En ti confiamos, Padre. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, para fortalecer nuestra fe y creer plenamente en ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para reconocer, Padre, que has entregado a tu Hijo único en la cruz para que nosotros podamos creer en ti y poder, Señor, ya no más, Señor, quedarnos muertos, sino que tener vida y vida en abundancia, Padre.
presencia. Lléname, Señor, llénanos. Lléname Llénanos, Señor, en ti creemos. tu poder. En ti confiamos, Padre. En ti caminamos, Señor. En ti vamos en medio de la prueba, Padre. Y saldremos vencedores, Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de triunfos. No es un Dios de derrotas. Es un Dios que siempre sale vencedor. Por eso en ti creemos, Señor, y confiamos. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y confianza en ti yo tendré, Señor. Yo confío, Señor, en tu presencia. Yo confío, Señor, en que todo estará bien. Yo confío, Señor, en que tu poder se derrama. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada Dígale, a nada yo temeré. Dígalo, hermano, dígalo. temeré. Dígalo, allí donde está en su casa, aquí donde están acá, dígalo. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré, dígalo. A nada yo temeré. Amparo de mi vida Ese es el Señor. es el Señor. ¿A quién voy a entregar mi corazón si no es a ti, quién Señor? debo entregar mi corazón. Dígalo, cántelo. Confianza yo tendré. Mi armadura. Armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, Yo venceré. venceré. Repítalo, dígalo, créalo. Créan en el Señor, créalo. Confianza yo tendré. Mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, Yo venceré. Esa enfermedad yo la venceré, dígalo. Ese problema económico yo lo venceré. Esa discusión, ese tema que hay en su casa, usted lo vencerá en el Señor, porque usted confía en el Señor, dígaselo. mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, dígalo, pero créalo. Confianza yo tendré. Mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. ese es el Señor. Yo venceré. Ese es el Señor, es un Dios que vence. Pero créale en Dios. Conózcale en su palabra. Encuéntrelo en la Eucaristía. Y créale siempre. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Aprendamos a quitar los obstáculos de la vida. Aprendamos a quitar los obstáculos de la excusa. Aprendamos a quitar los obstáculos de la justificación. Aprendamos a quitar los obstáculos del pretexto, porque esos son creados por mí en mi vida. En los FODAS siempre hablamos de las debilidades y las amenazas, cosas que no existen y se vuelven realidad en nuestra vida, cuando podemos voltear a ver la gloria de Dios en oportunidades para darnos fortaleza. Por eso el consejo que nos da Job en el capítulo 28, versículo 28, a mí me encanta personalmente, porque dice:
Él le dijo a los mortales: teme al Señor, que eso es sabiduría, y apártate del mal, que eso es discernimiento. Es tu decisión al final. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién quieres confiar? ¿Con quién quieres estar? Porque esta noche las preguntas que tú te vas a hacer son preguntas de destino para tu vida. No son preguntas de estacionamiento, son preguntas de destino. ¿En quién quiero creer? ¿En dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Y qué tengo que hacer para estar? Y son los procesos que nos van a ayudar a salir vencedores. Recordando que nos dice Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 4 y 5, que nada podemos hacer sin Él. Y por eso nos dice en el Salmo 128, de balde se esfuerzan los constructores y yo no construyo. Y que aunque querramos lo que querramos, dice Santiago, no nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque si tú crees, dices creer en Él, todo lo que tú le permitas que Él obre en tu vida es para tu bien y para tu victoria, para tu edificación. Y media vez tú le derrames la confianza y le otorgues la autoridad, los noes de Dios son edificación. Hoy ya no te preocupes por un no de Dios, solo dile: muéstrame el bien, Señor. Y entonces, al entender cuál es el bien de Él, verás la gloria de su amor y de su perdón. ¿Y por qué razón te da el no? Pero cuando te abre la puerta, Él te da todo lo que te tenga que dar. Hay algo importante que el mismo Jesús te dice: la puerta de tu victoria está abierta y nadie la puede cerrar, solo tú despreciándola en la vida. Hoy, de verdad, en el nombre de Jesús, haz un alto, un mire y un oiga, y descubre qué significa para ti el Hijo de Dios. Y es el regalo más grande que tú puedes tener en tu vida. Que el Padre en su amor te otorgue a ti personalmente al Hijo de Dios, a su Hijo amado. Y que hasta el sol de hoy no te lo ha pedido de vuelta. Porque dice que su palabra viene a ti y no regresa a Él hasta que no haya hecho lo que a Él lo mandó. En el nombre de Jesús, de verdad, toma decisiones de destino en tu vida, no de emociones en tu vida. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Gracias, Edwin, por esta noche. Dios te bendiga y ojalá que podamos tener muchas noches más de bendición. En el nombre de Jesús te invitamos en los momentos. Y gracias por el Emmaus Fest. Podemos compartir y puedes contarnos un poco de Emmaus Fest. Así es, Enrique. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a Ariel, a Fernando y a todo el equipo acá del ministerio. Pues y con alegría de que este próximo 20 estaremos celebrando el Emmaus Fest, nuestra tercera edición. Será en el gimnasio Salesiano Don Bosco. Contaremos con la bendición de ya está próximamente a llegar el padre Edward Gilbert, sacerdote adorador, que canta, predica, de República Dominicana. Nos va a acompañar porque es un concierto de adoración. Vamos a tener también la bendición de saltar, de danzar para el Señor. Estará el Ministerio Los Anfod, César Fuentes, de Renovación Carismática Católica. Estará con nosotros también Elmer Catalán, desde allá de Villa Canales, que nos acompañará. Y celebramos 25 años de vida de alabanza de Leonardo Ramírez con el Ministerio Mar Abierto.
Y por supuesto el padre Edward Gilbert, que estará con nosotros. Fray Francisco Sequeira también estará acompañándonos. Y el padre Fernando Divas. Y va a ser un momento de adoración súper especial, pues, con 3 sacerdotes, las bandas que nos acompañan. Y pues todo un día lleno de bendición. Y el Ministerio del Quirio estará a cargo de la intercesión, algo muy hermoso, pues. Así que ustedes, si tienen esa necesidad espiritual, va a haber un equipo de intercesión delante de Jesús sacramentado todo el día. Y gracias, Enrique, por aceptar. Como dijo el padre, le vamos a dar a Enrique y al equipo el puesto VIP, o sea, delante de Jesús sacramentado, casi nada, pues. Gracias por esa confianza. De verdad tenemos mucha ilusión de poder estar ese 20 con ustedes. Ya nos estamos empezando a preparar y pues ya solo es de ajustar los últimos planes contigo. Gracias por venir, gracias por apoyarnos en esta obra y que Dios te siga bendiciendo y te siga gustando y te siga dando la sabiduría y la dirección. Amén, amén. Gracias a ustedes por la invitación.